Vamos a empezar con los servlets, ¿eh? Aunque directamente no lo vamos a manejar los servlets, pero en definitiva, Spring se va a apoyar en un servlet que ha hecho él, que es el dispatcher, para arrancar todo el API REST, pero conviene que sepamos qué es un servlet, tengamos un funcionamiento básico y cómo va, más que nada para entendernos por cómo es que funciona el dispatcher de Spring, o si algún día tenemos que hacer algo con ellos. Entonces, los servlets es un componente web que responde a peticiones HTTP. En definitiva, es un objeto Java que vamos a tener arrancado en mi servidor, que cualquier petición HTTP con los 4 métodos o 5 métodos que vengan va a desviar, va a recibir esa petición el Tomcat y me la va a desviar a mi servlet, para que mi servlet conteste o ejecute ese método que se ha solicitado. Lo más importante, en definitiva, yo que voy a hacer, implementar métodos, ¿vale? Cada método corresponde los diferentes métodos de HTTP. Cada método viene con dos parámetros, que es petición y respuesta. Y en esos dos parámetros yo voy a obtener los datos que necesito en la petición, de cómo viene la petición, del cliente, datos del cliente, y en la respuesta ya voy a preparar la salida para mandársela al cliente una vez que procese su petición. ¿Vale? Tenéis aquí una documentación de servlets, que es la de JavaE, y en definitiva tenéis que servlets, en definitiva, es una especificación, ¿vale? Unos interfaces, no está implementado. Por lo tanto, ¿qué necesito? Una implementación para poder utilizar los servlets. La implementación, ¿quién me la va a dar? El motor de servlet que yo tenga detrás montado, ¿vale? Motores, nosotros vamos a utilizar Apache, el Tomcat de Apache, que es un motor que lleva embebido un servidor web y además tiene un contenedor de servlets. Con lo cual, Tomcat es el que me implementa los interfaces de los servlets, ¿vale? Tener cuidado cuando utilizamos los servlets, que cuando importáis las diferentes clases, que siempre fijéis de importar los interfaces, ¿no? Que empiezan a colgar de javax.servlet o java.servlet HTTP, porque van a aparecerte, o Eclipse te ofrece también las importaciones de las implementaciones de Tomcat. Entonces, si coges una implementación, no va a funcionar. Y ese es siempre el interfaz. Y para que todo también funcione con nuestros proyectos, hay que colocar la dependencia de Maven, ¿vale? Bueno, ya recordamos que tenemos que tener instalado un contenedor de servlets. En nuestro caso vamos a utilizar Tomcat. Y bueno, pues lo más fácil es, manejamos la versión, la 8.32. Simplemente nos la bajamos y, bueno, dependiendo de qué sistema operativo tengáis, 32 o 64, nos bajamos el zip y se descomprime. No tiene instalación, es lo más fácil, ¿eh? Se descomprime. Normalmente conectaremos Eclipse con Tomcat para que Eclipse arranque Tomcat y lo tumbe. Y lo que va a hacer es que Eclipse tiene un plugin para manejar Tomcat que es capaz de arrancarlo y tumbarlo, ¿vale? Para hacerlo, bueno, vamos a hacer una demo, pues si no os acordabais. Una vez que tenemos, ya hemos descomprimido Tomcat, lo que habría que hacer es crear un nuevo proyecto y en este caso cogemos aquí otro y elegiríamos el proyecto de tipo servidores. Cogeríamos el servidor, damos a siguiente y entre los distintos tipos, que evidentemente tenemos muchos motores de servlets, elegiríamos Apache y dentro de Apache, que también tiene varios, vamos a elegir el Tomcat 8, ¿vale? Damos a siguiente. Lo único que hay que hacer es localizar dónde hemos descomprimido mi Tomcat, ¿vale? Se referencia a la carpeta raíz y a partir de ahí daríamos a siguiente y finalizar. Con ello, pues ya me ha creado lo que es el servidor, ¿vale? Para manejarlo, habría que sacar la ventana de administración, que esa también la tenemos aquí, en la ventana de servidores. Si la tengo visualizada, pues ya está. Y aquí tendríamos. Sería cómodo que deshabilitáramos la opción que tiene de rearrancar Tomcat cuando cambia el código fuente, ¿vale? Porque si no, cuando estamos modificando muchas cosas, nos marea un poco. Entonces, lo mejor, le pinchamos dos veces, sacamos la configuración del servidor y aquí en publicaciones le decimos que no publique automáticamente, porque si no nos marea demasiado, ¿vale? Salvamos y demás. Ya con ello tenemos configurado.
¿Qué habría que hacer? Ahora añadir proyectos aquí dentro. Os recomiendo también que solo tengáis un proyecto, porque si no, si tienes varios proyectos asignados a este servidor, cuando arrancamos el servidor, monta todos los proyectos para que funcionen a la vez, ¿vale? Bueno, con ello ya tendríamos instalado el servidor y ya podríamos funcionar. Para arrancar, podríamos enfocar un fichero index y arrancarlo, o enfocar directamente el servlet, el fichero Java, y arrancarlo. Y eso sí, lo arrancamos, lo ejecutamos sobre el servidor, ¿vale? A la hora de probar un servlet, simplemente enfocar el punto Java y lo vamos a ejecutar. Entonces, ¿cómo hacemos un servlet? Lo que vamos a hacer es heredar de esta clase HTTP servlet y vamos a sobreescribir aquellos métodos que nos interesan. Evidentemente, va a haber un método por cada opción de cada método de HTTP y a mí me interesa normalmente pues el get, el post, el delete, el que yo quiera hacer, lo sobreescribo y altero su contenido, ¿vale? En cualquier caso, me van a pasar dos parámetros, que es la petición y la respuesta. Y ahí voy a obtener todos los datos que necesito, tanto del cliente como para preparar la respuesta para el cliente, ¿eh? Lo siguiente que tenemos que hacer una vez que hemos hecho ya mi servlet, que es una clase Java, que heredamos de aquí, sería tenemos que registrar dicha clase. Para registrarla lo vamos a hacer con anotaciones y por lo tanto tenemos que ponerle esta anotación a mi clase Java, que va a ser un servlet. Cada clase, cada servlet tiene que tener asociada una ruta o un conjunto de rutas. Eso, o una ruta o le ponemos un array que es un conjunto de rutas. Entonces, si el cliente escribe cualquiera de estas rutas, mi servlet va a ser lanzado, ¿vale? Lo que no puede ocurrir es que haya ambigüedad. No puede haber dos servlets montados en la misma ruta. Entonces, a la hora de montar Tomcat te daría un error, a la hora de montarlo, ¿vale? Para probarlo e invocarlo, ¿qué haríamos? En este caso, como lo hemos instalado en local, nuestro servidor es un localhost y lo que hacemos es lanzarlo con el nombre del proyecto que tengáis vosotros, el que sea, y colocaríamos el nombre de la ruta que hemos definido aquí. Si hemos puesto aquí hola mundo, pues sería barra hola mundo, ¿vale? Entonces, hacer un servlet es muy sencillo. Repito, es heredar una clase, sobreescribir el método que me interese y registrar dicha clase. A partir de ahí ya tengo montado mi servlet. Automáticamente las peticiones, ¿dónde van? Van al Tomcat, el Tomcat las desvía al tu servlet y las desvía al método que tú hayas sobrescrito, dependiendo del método que se ha realizado en la petición, ¿vale? Veamos el ciclo de vida de un servlet. El ciclo de vida lo gestiona el contenedor. Yo no tengo que hacer new del servlet. Yo cuando arranco el Tomcat, automáticamente el contenedor, cuando necesita ese servlet, lo va a arrancar. Y el new lo hace el contenedor, ¿vale? Existe una sola instancia para todas las peticiones y ese tema es delicado. Es decir, el contenedor va a crear un solo objeto que lo va a reutilizar para todos los clientes simultáneamente. Por lo tanto, si tenemos 1000 clientes a la vez, los 1000 clientes van a atacar a ese único servlet que tengo yo, ¿vale? A ese único objeto. Entonces, para coexistir en diferentes peticiones simultáneas, lo que se hace es que se genera un hilo por cada petición. Por lo tanto, al caso que configuremos Tomcat de otra manera, vamos a tener concurrencia, ¿vale? Si tenemos 1000 clientes, serían 1000 hilos atacando a un objeto mío. Si hay concurrencia, ya sabéis que las propiedades de atributos son delicadas con concurrencia, ¿vale? Porque están compartidas entre todos los hilos. En cambio, las variables de métodos no dan ningún problema, porque tienes un juego de variables por cada hilo, ¿vale? No entran en conflicto. Luego tiene dos métodos especiales, un es init, que se arranca una sola vez cuando se inicia el servlet, y una que se ejecuta una sola vez cuando se destruye el servlet, ¿vale? Que podemos utilizarlas para iniciar conexiones a recursos o para liberar recursos, ¿vale? Y luego, evidentemente, lo hemos comentado antes, un método dependiendo a qué métodos queremos responder este servlet, ¿vale? Veamos aquí un ejemplo. Yo hago mi servlet, le pongo la anotación, mi ruta donde va a responder este servlet, heredamos de esta clase de JE, vemos que tenemos todos los métodos y yo solamente sobrescribo aquellos métodos que me interesan. En este caso solo me interesa el doGet, ¿vale? El cuerpo, voy a hacer un simulacro, lo que voy a hacer es devolver HTML. Entonces, para devolver HTML, generaría HTML como un string. Lo que haría es establecer el tipo de respuesta, establecer el flujo de salida y escribir este HTML para que se le mande al cliente. Una vez que finaliza el método, el contenido que hemos puesto aquí será lanzado al cliente, ¿vale?
Y en este caso el cliente va a ver pues una página web normal y corriente. ¿Vale? Recordar que lo más importante tenemos dos parámetros, la petición y las respuestas. Con la petición yo voy a poder averiguar los datos de clientes, ¿no? Por ejemplo, pues cuál es a lo mejor cuál es su IP, cuál es el path utilizado en la petición, que recuperar las cookies, recuperar sesiones, es decir, voy a poder recuperar todos estos datos que me vienen de la petición del cliente. Y en las respuestas yo voy a poder pues añadir, como habéis visto, este HTML o establecer cookies de respuesta, establecer campos de cabecera de respuesta o lo que yo quiera realizar. ¿Vale? Vamos a ver este ejemplo en código mejor y lo vamos a entender más claramente. Bueno, fijaos que tenemos el servlet, tenemos uno cualquiera. Repito, le ponemos la anotación en una URL concreta para que se dispare este servlet ahí. Tiene un método de inicializar, uno de destruir y en este caso hemos sobrescrito dos métodos, el get y el post. Uno llama al otro para que respondamos lo mismo y aquí procesaríamos un get. Cuando se cierra la llave y cuando acaba el método es cuando se le manda la respuesta al cliente. ¿Vale? Venga, pues vamos a probar esto, lo arrancamos y en vuestro proyecto que tengáis montado de Spring, vamos a montar también este Hola Mundo de Servlet, más que nada para que veamos que tenemos bien montado en lo que es el servidor Tomcat y sepamos arrancar todo esto antes de empezar a funcionar. ¿Vale? Venga, pues hacer esta parte y luego continuamos. Vamos a ver la recogida de parámetros con los servlets. Vamos a ir rápido porque realmente luego no lo vamos a manejar, pero sí me interesaba que supierais el fundamento de los servlets. Los parámetros ya sabéis que cuando por el método get se van a mandar en la URL, ¿vale? Pues con el interrogante parámetro igual a valor, van a ser tuplas. O si es un método post, se mandará a través del formulario, ¿no? A través del cuerpo de la petición. ¿Vale? Para recogerlos, independientemente de cómo vengan los parámetros, siempre lo vamos a hacer a través de la petición. Entonces, la petición, la clase esta de petición, tiene un par de métodos que este es recuperar parámetro, le damos la clave y me la devuelve. Si no la encuentra, te daría un null. Si el cliente no ha mandado ese parámetro, nos devolvería null. Cuando el parámetro puede ser un array de valores, hay que hacerlo a través de otro método, que es este de aquí, get valores de parámetros. En este caso, también le pasaremos la clave y lo que me devuelve es un array con todos los valores de ese parámetro. ¿Vale? O, si yo quiero, le puedo hacer otro método que me devuelve un mapa con todo lo que ha llegado en la petición. Todos los parámetros que ha llegado a la petición, te hace un mapa con todos los valores y claves. Te vuelve un mapa. ¿Vale? Y entonces con esto ya puedo recuperar los parámetros. Luego, para seguimiento de cliente, ya sabemos que el protocolo HTTP es un protocolo orientado a conexión. Es decir, el cliente realiza una conexión, hace la petición, el servidor la procesa, le da las respuestas y la conexión se cierra. ¿Vale? Entonces, normalmente en una aplicación necesitamos asociar dos o tres peticiones y tener rastro de ellas, tener un rastro de distintas peticiones consecutivas. Lo que hemos llamado es seguimiento de clientes. Entonces, había tres alternativas básicas. Una era campos ocultos, es decir, cuando el servidor te devuelve un formulario, metemos campos ocultos en el formulario para yo tener información de la anterior petición, lo que hizo ese cliente. Las cookies, que son estos ficheros que me mandan, ¿vale? Con esto yo puedo hacer rastro de lo que ha hecho antes, o las sesiones, ¿vale? En definitiva, bueno, los campos ocultos, como ya lo habéis visto en otras asignaturas. En cookies, pues también aquí lo hago a través de la petición de la petición. En este caso, lo que hago es solicitar las cookies. Hay un método que me van a dar un conjunto de cookies y ahí con esa podré trabajar. Y las sesiones, ya sabemos que también a través de la petición puedo recuperar la sesión. Y la sesión definitiva, que es un mapa de objetos asociados con claves de tipo string. ¿Vale? Como ya lo hemos visto con otras asignaturas, tampoco le vamos a dedicar más tiempo. Veremos cómo se hace con Java y por similitud lo seguimos. Y luego tenemos el concepto de alcance de los objetos. Es decir, recordad que siempre tenemos tres niveles principalmente. Uno es el contexto web, que es
que esos objetos van a estar presentes en mi servidor siempre que el servidor no se tumbe. Es decir, cuando el servidor arranca, se van a crear unos objetos de contexto y van a estar disponibles para todas las peticiones de todos los clientes. Luego tendríamos el contexto de sesión, que es el que hemos visto antes de parámetros de sesión, y en este caso sabemos que van a estar válidos o van a estar funcionando para cada cliente mientras el cliente no cierre su navegador, ¿vale? Normalmente. Y luego tenemos el contexto de petición, que solo van a estar válidos en una petición, es decir, desde que se inicia el proceso de la petición y arranca mi servlet, se van a crear estos objetos de petición y cuando yo le mando la respuesta al cliente, los objetos de petición se van a perder. Con lo cual se crean exclusivamente como trámite de proceso en el tiempo de proceso de esa petición. ¿Vale? Luego tenemos otro concepto que son los filtros. ¿Vale? Los filtros estarían delante de los servlets, es decir, se van a ejecutar como antes y su utilidad es realizar operaciones transversales. Es decir, yo, por ejemplo, quiero controlar el tiempo de proceso de mis servlets, pues puedo crear un filtro que se ejecuta siempre antes, controlo los tiempos y puedo anotar en cada log pues, qué tiempo ha tardado en responder mi servlet, ¿no? En definitiva, lo que buscan es funciones transversales, ¿vale? Deben tener una notación especial que es la de filtro y son de una naturaleza similar a un servlet. Tienen iniciar, tienen el de destruir y cada vez que se invoca cualquier servlet se va a invocar previamente los filtros, ¿vale? Luego, igual que los servlets, el filtro hay que asociarle unas URLs. Entonces, ese filtro solo se va a disparar si es compatible con la URL que se hemos establecido. Por ejemplo, aquí si ponemos barra asterisco significa que este filtro se dispara siempre, ¿vale? Bueno, con esto ya tenemos los principios básicos de un servlet. Tenemos ahí varios ejemplos, vamos a verlos. Y lo que se trata simplemente es de ejecutarlos y familiarizarnos con los servlets. Tenéis aquí los distintos ejemplos de manejo de parámetros, manejo de cookies, manejo de sesiones y lo de manejo de contexto. Pues se trata de que miréis un poco el código, le entendáis y siempre tengáis una idea general de cómo funciona un servlet. ¿Vale?